Desde la parroquia de la Niña María, en el sector de La Rambla, en la ciudad de Manizales, Colombia, esta es la poderosa Palabra de Dios, el mensaje del Evangelio de la Santa Misa de cada día, con el Padre Luis Guillermo García. Escucha, medita y comparte la poderosa Palabra de Dios. Estamos a la mitad de este mes de octubre, ya hoy martes 15, y siempre puestos en las manos de nuestro Dios bueno y providente. A Él le pedimos que nos regale su Santo Espíritu, que nos ilumine, que nos guíe, para que en esta palabra sigamos descubriendo todo y solo aquello que Él espera de cada uno de nosotros. Continuamos la meditación del Evangelio según San Lucas para hoy, en el capítulo 11, los versículos del 37 al 41. Al terminar de hablar Jesús, un fariseo lo invitó a comer. Jesús entró y se puso a la mesa. El fariseo se extrañó al ver que no se había lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: ustedes los fariseos limpian por fuera la copa y el plato, mientras que por dentro están llenos de avaricia y de maldad. Torpes, el que hizo lo de fuera no hizo también lo de dentro, pues den limosna de corazón y entonces quedarán verdaderamente limpios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Volvemos nosotros a encontrar en el Santo Evangelio una escena de controversia. Lo hemos dicho en otras ocasiones, que es el término técnico que aparece en los estudios de la palabra de Dios para mirar estas escenas en las que hay, digamos, una diferencia de concepto espiritual entre los fariseos y el Señor Jesús. Y entonces se suscita esa controversia, porque el Señor trata siempre de enfocar, de enrutar, de mostrarnos a nosotros cuando vamos por ese camino equivocado. Es muy interesante porque el Señor sabe lo que hay en nuestros pensamientos. En escenas como la que acabamos de escuchar, ni siquiera dice que el fariseo le haya dicho algo al Señor, simplemente lo pensó. El fariseo estaba ahí pensando, pero este no cumple el rito de purificación antes de recibir el alimento. Y como el Señor sabe lo que está pensando, entonces le da una respuesta a aquel pensamiento. ¿Y cuál es la respuesta? Pues la respuesta es la importancia de las obras de caridad, la importancia del amor concreto hacia nuestro prójimo. Para nosotros en el mundo de hoy es tremendo llamado de atención, porque en nuestra vida espiritual, en nuestra práctica religiosa, siempre vamos a tener un riesgo. Y ese riesgo es quedarnos simplemente en gestos, en formas, en lo externo, en cómo me paro, en cómo me siento, en cómo camino dentro del templo, en las cosas sagradas, cómo hago esto, cómo hago lo otro. Pero a veces, queridos hermanos, poco nos importa nuestro prójimo. Estamos más pendientes de otra serie de cosas, pero estamos descuidando lo más importante, como nos lo dirá el mismo Señor, que son las personas, los hermanos. Y como lo hemos dicho siempre, ni siquiera pensar por allá en los más lejanos, pensar en los que tenemos a nuestro alrededor. Las formas son importantes, los gestos son importantes, los rituales son importantísimos y también hay que cumplirlos dentro de nuestra comunión en vida de iglesia, pero que lo uno no nos lleve a descuidar lo otro. El Señor dice hoy: hagan obras de caridad, y entonces en esas obras de caridad quedarán verdaderamente limpios. Con eso termina el Evangelio de hoy. Dice el versículo 41 que acabamos de escuchar: pues den limosna de corazón y entonces quedarán limpios. Por algo el primer mandamiento, ese amar a Dios sobre todas las cosas, el mismo Señor Jesús nos ha enseñado que va unido al segundo, que es amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, en esa realidad del amor a Dios y el amor al prójimo, está en la práctica y en lo concreto lo real de nuestra vida espiritual. Cumplir con todo lo que cumplimos, pero que siempre lo que haya de fondo sea un deseo de caridad, de servicio,
de amor a nuestros hermanos, para que así tengamos un corazón de acuerdo a lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Amado Señor, en este día te alabamos y te bendecimos, en este día te glorificamos. Te pedimos que nos des un corazón puro, es decir, un corazón que sabe entender que la clave de todo está en amarte a ti, pero también en amar a nuestros hermanos de una manera clara y concreta. Derrama tu gracia, tu presencia, tu poderosa bendición, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Solo Dios basta.